La clase del día de hoy vamos a continuar revisando un poco de esta temática que se refiere al Islam. Vamos a ir puntualizando algunos elementos, a ver qué recordamos de este Islam y podemos ir puntualizando algunas ideas. Entonces, vamos a ir tomando en consideración. Dicen, ¿puedo apagar un ratito la cámara? Bueno, no hay... Entonces, el tema que estuvimos nosotros revisando, el Islam y su influencia. ¿Qué decíamos que era este Islam? Dígame, Byron, ¿qué era esto del Islam? Señor Vizcarra. No. Entonces, vamos. A ver, ayúdeme, Aarón. ¿Qué era esto del Islam? No me acuerdo de eso. O sea, tengo... ¿Qué anotó en su cuaderno? Eso es prácticamente lo que le estoy preguntando. No, no lo tengo en mi cuaderno, le tengo en capturas. Ah, todo hizo capturas, pero pasa su cuaderno, si no, ¿qué van a tener en su cuaderno? Vamos a ver, Emilia, ¿qué era esto del Islam? El Islam era una religión monoteísta relacionada con un dios llamado Alá. Esto tenía 622 ejiras y se difundió por todo el mundo. Ya, muchas gracias. La idea principal del Islam era que se expanda por el mundo, ¿sí? La idea fundamental del Islam, entonces, es que podamos nosotros comprender alrededor del mundo esta consideración. ¿Qué más veíamos en el Islam? ¿Qué más veíamos del Islam? Tenía 5 pilares. Ya, vimos los 5 pilares del Islam. ¿Cuáles eran estos 5 pilares? Era Shahada, Salat. Bueno, más allá de los nombres, expliquemos un poquito estos 5 pilares. Vamos con esta consideración. Entonces, no se olviden, primero, el Islam, una religión monoteísta. Es decir, que cree en un solo Dios y su único Dios es Alá y su único profeta. ¿Alguien recuerda el nombre del profeta? Mahoma. Mahoma. Muy bien. ¿Ya? Ahora, dentro de esta consideración veíamos nosotros 5 pilares en los que se asienta la religión. Estos 5 pilares de la religión, entonces, son los elementos fundamentales para comprender propiamente el Islam. Vamos entonces tomando en consideración estos 5 pilares. Ayúdeme, Steven, ¿cuáles eran estos 5 pilares? Eran Sada, Salat, Zakat, Saum. A ver, yo les pongo los nombres, ¿ya? Lo que más que nada les pido es que me ayuden explicando un poquito. Vamos con el primero, entonces. Yo les pongo. ¿Qué era este pilar? ¿Qué consistía el pilar Shahada? No hay otra divinidad que no sea Alá y el único profeta es Mahoma. Ya, entonces no se olviden, están reforzando la perspectiva de que el único que existe es Alá como Dios y su único profeta es Mahoma. ¿Ya? De ahí revisamos otro pilar importante que es propiamente
el así llamado salat. ¿Qué nos decía Helen que era el salat? El creyente debe orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Ya, entonces no se olviden, uno de los puntos principales siempre es la oración y para ellos la oración en dirección a la Meca. El siguiente pilar, a ver, ayúdeme, Tatiana. ¿En qué consistía? El siguiente pilar. No sabría decirles. ¿Cómo no sabría decirle, jóvenes? Por Dios, ¿qué están haciendo? Ya tienen que ponerse pilas, por decirlo de alguna manera, este año. Jóvenes, por favor, pongan atención a las clases. Vamos, Joseph. Limosna para purificar el arma de la avaricia. Ya, ese es el zakat. Muy bien. La limosna. Y Sebastián, el siguiente, el Swan. Vamos, rápidamente. Estamos haciendo una reconstrucción. ¿Quién no ha tomado nota clase anterior? Hágalo. Si no, ya preguntar una tercera vez carece de sentido. Dígame, Sebastián, el que estoy aquí enfocando. Es que el que cumplen los adultos musulmanes capacitados para ello es como un ayuno, una oración. Ya, por favor, pondrán atención a la clase. Por favor, pondrán atención a la clase, jóvenes. Ayúdeme, David, con este mismo. El mismo del Swan. Sí, del mismo, David. El noveno mes del año es donde el creyente ayuna. Ya, el noveno mes calendario musulmán, que se llama el Ramadán, es el mes en el que el musulmán, bueno, aclarando el musulmán que puede hacer lo que está en la edad de hacerlo, realiza el ayuno. Vamos, Ismael, con el último. Se debe realizar una peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. Por lo menos una vez en la vida hay que ir a la Meca, por lo menos una vez en nuestra vida. Entonces vamos considerando en esta religión la perspectiva de ir a la ciudad sagrada. Todas las religiones tienen una ciudad sagrada, de las religiones grandes por lo menos, o tienen un lugar, un sitio de peregrinación, es decir, donde todos los fieles se reúnen, se juntan y van para conmemorar el inicio de esta religión o del ser sagrado. En esta religión es imperante y sumamente relevante que las personas adeptas a esta religión vayan propiamente al lugar sagrado. Bien, jóvenes, como les estaba diciendo, por favor, no se olvide, tome en consideración los elementos que aquí estamos revisando. Si usted por A o B razones no tiene, todos debemos tener los elementos clave en nuestro cuaderno. Son los elementos que usted va a subir a su portafolio. Por favor, ponga atención a la clase. Si usted está haciendo 1001 cosas, no podemos ir retomando esta parte. Vamos a continuar con esta perspectiva. Yo les decía, los dos temas están interrelacionados, el Islam y la influencia cultural y el surgimiento y expansión, y el siguiente que a nosotros nos compete. Estuvimos nosotros revisando un poco del video de lo que es propiamente el Islam, estas consideraciones, pero si usted no toma nota, el pasar un video carece de sentido. Entonces, por favor, pongan atención, tomen en cuenta lo que aquí se está revisando. Vamos a ir tomando en cuenta
Por lo tanto, por si A o B razones no pusimos atención, voy a nuevamente a revisar el video. ¿Qué les pido ahora sí? Por favor, resuma los elementos históricos. Resuma los elementos históricos que puede usted ver en el video sobre el origen del Islam. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Entonces vamos con el video. Entonces, ¿qué elementos vamos a recoger del video? Principalmente el inicio del Islam. Para el 619, asumir propiamente a Alá como su único Dios. Para el 622, la huida hacia la ciudad que después se llamará Medina, que es propiamente llamada la Égira, el inicio del calendario para los musulmanes. No se olvide tomar en cuenta que Medina es la capital política y la Meca la capital religiosa. Para el 632 muere Mahoma, pero ya deja formado un territorio que unifica tanto la religión con lo político. Eso es sumamente importante que usted ponga, aclare en su resumen, que para el Islam, tanto la religión como lo político se unifican. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces, por favor, resumir esta parte del video para tener en cuenta los elementos que propiamente no vamos a estar retratando, que son el origen, el inicio del Islam. Como ustedes veían en el video, por lo general nosotros tenemos otra preconcepción de los actuales musulmanes, que no era la realidad en la época de Mahoma. Mahoma propiamente un comerciante va impulsando la religión para ir asentando esta perspectiva. Se olvide entonces, resuma ese video, solo esos pocos elementos que dan origen al Islam antes de llegar propiamente a lo que nosotros estábamos puntualizando del Islam en cuanto a la perspectiva de los califas ortodoxos que luego estaremos nosotros revisando. Bien, vamos entonces con la siguiente temática y como les decía, esa siguiente temática propiamente va a estar relacionada con la anterior. Este tema es el concepto de yihad en la cultura islámica. ¿Alguien ha escuchado este término yihad o yihadistas, tal vez, en la televisión? ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué es esto del yihad? ¿No? ¿Nada por ahí? Bueno, la concepción de yihad no es tan sencilla de explicarla. Es ampliamente discutida, sin embargo, como concepto básico debe ser entendido como un esfuerzo para conseguir lo mejor, según el Corán. Pero seguimos en la duda, ¿qué es esto del yihad? Vamos a revisar un corto video también que nos trate de explicar un poco qué es esto del yihad, desde la postura de un musulmán. Vamos a ir puntualizando entonces esta perspectiva, a ver qué nos dice. Por favor, mucha atención aquí para ir tomando en cuenta los elementos e ir definiendo realmente. No es un tema tan sencillo y tenemos algunos tipos de yihad que estaremos revisando. Así que, como les digo, por favor, tengan en cuenta. Entonces, y para ir cerrando esta clase, ¿qué es el yihad? ¿Qué nos dice este teólogo sobre el yihad?
Significa guerra santa. Por lo general lo asociamos con eso, nos dice, ¿no es cierto? Una guerra santa. ¿Cuál es el objetivo de esta supuesta guerra santa? Que no es exactamente, digamos, una guerra santa, pero siempre se lo ha asociado con la guerra santa. Por eso ustedes escuchan en la televisión los yihadistas o los movimientos yihadistas. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es este yihad? ¿Qué más decía el teólogo? A ver, jóvenes, ¿qué más podemos nosotros rescatar del video? Por lo general se lo asocia con guerra santa, pero ¿qué dice que es propiamente el yihad? Un movimiento de paz. Un movimiento de paz, bueno, movimiento de paz, esa es la idea de la religión, digamos. Pero de fondo, ¿qué es? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué es el yihad? ¿Qué hizo Mahoma después de que fue expulsado de la Meca? ¿Qué es? ¿Cómo más podemos definir al yihad? Podemos plantearlo como una doctrina ¿de qué? Y esto es muy importante, de defensa, de defender en general, defender la religión. Esa es la perspectiva, defender la religión frente a los que la oprimen. Dentro de las perspectivas, si ustedes se dan cuenta, las religiones promulgan obviamente los ámbitos de paz, pero tienden, como decía el teólogo, a defender sus creencias. El problema es la forma, tal vez, de la defensa de las creencias de los musulmanes, planteadas desde una defensa militar. Desde Mahoma, el momento que fue expulsado, no es que solo predicó, sino como dice el teólogo, tal vez fue puesto no por Dios como quiera considerarlo, pero generó un ejército armado para retomar la Meca y retornar a la fuerza al tomar el control. Yihad se encuentra cruzado por diversos enfoques culturales, religiosos, políticos y hasta económicos. Algunos estudiosos explican que existen varios tipos de yihad íntimamente relacionados. Pero si ustedes recuerdan los pilares del Islam, uno de los elementos importantes a considerar también es el yihad, como elemento relevante para comprender lo que la religión hace en sí misma. Además de estos pilares, el yihad le conlleva al musulmán a defender su religión frente a cualquier consideración. Como decía el teólogo, no es el expansionismo, pero sí es la defensa de la religión a quienes la ataquen, como ha funcionado con otras religiones, sino que todavía se mantiene. La religión cristiana, ¿qué modelo tuvo? Propiamente las cruzadas, que fueron parte del retomar la perspectiva de la religión. Vamos a ir dejando aquí. No se olvide tomar en cuenta la siguiente clase. Trataremos de retomar lo que se vio desde el teólogo. Póngale mucha atención a lo que está diciendo para poder comprender qué realmente es esto del yihad.